Bueno, en el anterior video, en la parte uno, vimos cómo podíamos utilizar las estructuras para organizar nuestros datos y agruparlos en un grupo significativo. Bien, vimos cómo crearlas, cómo instanciarlas, cómo usarlas, cómo acceder a los valores, cómo crear instancias a partir de otras instancias, cómo hacer una tupla, una tupla struct. Y nada, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos nosotros implementar las estructuras en un código como este. Empecemos. Un programa de ejemplo que usa estructuras. Para entender cuándo podríamos querer usar estructuras, escribamos un programa que calcule el área de un rectángulo. Comenzaremos con variables únicas y luego refactorizaremos el programa hasta que usemos structs. Hagamos un nuevo proyecto, Bueno, en sí, este es el código de que vamos a refactorizar para poder utilizar structs. Primero se los voy a explicar. Dentro de una función main vamos a crear dos variables. Una que sea la altura y otra que sea una que sea el ancho y otra que sea la altura. Veamos que tenemos que el ancho es de tipo entero de 32 bits que vale 30 y el alto vale 50. Acá lo que estamos imprimiendo en pantalla es el área del rectángulo es, acá vamos a escribir el valor de una variable, píxeles cuadrados. ¿Qué vamos a escribir entre estos corchetes, entre estas llaves? Lo que devuelva a esta función área, que toma dos parámetros. El ancho que definimos acá y el alto que definimos acá. Veamos qué hace esta función. Esta función toma dos parámetros. Los dos son enteros y devuelve un entero. ¿Y qué devuelve? El ancho por el alto. Entonces, el ancho por el alto define el valor en píxeles cuadrados de el área del rectángulo. ¿Se entiende? Entonces, acá se va a poner lo que devuelva esta función. Y esta función lo que devuelve es esto. Bien, vean que estos dos parámetros son los que le ingresamos a la función, ¿no? Acá por separaditos. Bien, veamos qué dice esto. Acá nos habla de, bueno, de que explica el código y acá dice la función área supone calcular el área del rectángulo, pero la función que escribimos tiene dos parámetros. Bien, esta función trae dos parámetros, ancho y alto. Los parámetros están relacionados, obvio, porque estamos hablando de sacar el área de un rectángulo. Los datos para sacar el área de un rectángulo son su ancho y su alto, o sea que estos dos datos están relacionados a el concepto de un rectángulo, ¿bien? Pero eso no se expresa en ningún lugar en nuestro programa, o sea, acá como nosotros ya sabemos lo que va a hacer este programa, tenemos acceso al código y sabemos de antemano de que nuestro código lo que va a hacer es, mediante una altura y un ancho, va a sacar el área, ¿se entiende? Pero si nosotros sacáramos esto de acá, si nosotros sacáramos esto, ¿qué contexto tiene esto? Ancho 1, alto 1, ¿qué es? La anchura de una mesa, el alto de una montaña, área de qué, área de fútbol, área de qué, ¿se entiende? Entonces, nosotros podríamos darle un contexto también, ¿no? Sería más legible y más manejable para agrupar un ancho y altos juntos. O sea, sería más legible si pudiéramos almacenar estos dos datos si los pudiéramos agrupar. Ya hemos discutido que una forma que podríamos hacer eso es en una sección, en una tupla. Entonces, podríamos refactorizar este dato para ponerlo en una tupla. Entonces, lo que yo podría hacer es decir let y le pongo el nombre de una tupla, el nombre de mi tupla que va a ser un rectángulo 1, que va a ser igual a un ancho de 30 y una altura de 50, ¿no? Entonces, veamos que el ancho es este width y el alto es este height, ¿no? Entonces, podríamos borrar estas dos variables ya, porque ya creamos nuestra tupla, ya vamos a usar esta tupla. Entonces, acá me dice que no puede encontrar los valores de width 1 y width 2 y height
1. ¿Por qué? Porque ya no existen. Entonces vamos a refactorizar esta tupla y vamos a decirle, mira, acá lo que vamos a pasar por parámetro es algo que se llame x, que va a tener como tipo de dato una tupla que va a tener esa tupla dos tipos de datos U32, ¿no? ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a seguir devolviendo un número. Pero lo que pasa es que dentro de esta función, acá nos dice no podemos encontrar el valor de width y el valor de height. ¿Por qué? Porque no se los estamos pasando como parámetros acá. Lo único que estamos pasando como parámetro dentro de esta función es x. Entonces nosotros podíamos llamar a los... Acuérdense que en una tupla accedemos a los valores mediante la notación de punto. Entonces hacemos x1 y lo que estamos accediendo acá es al valor, al primer valor de la tupla. Y nosotros acordémonos que para sacar el área tenemos que hacer el alto por el ancho. Entonces hacemos x1 por x0 por x1. Entonces, bien, ahí ya nuestra función estaría devolviendo un U32, que es estos valores que toma de esta tupla, ¿no? Veamos que cuando llamamos a la función estamos pasando mal las propiedades, por lo que tenemos que pasar la tupla. ¿Ven? Entonces si nosotros ahora hacemos cargo run, veamos que el área del rectángulo es de 1500 píxeles cuadrados. ¿Por qué? Porque 30 por 50 da 1500 píxeles cuadrados, ¿no? Entonces la función área se supone que sería calculada... otra vez, la función área se supone que calcula el área del triángulo, ¿no? O sea, esta función va a calcular el área del triángulo. Pero la función que escribimos tiene dos parámetros. Los parámetros están relacionados, pero eso ya no expresa no se expresa en ninguna parte del programa. Sería más legible que lo manejáramos con una tupla. Entonces, acá vemos cómo el código es manejado por una tupla, ¿no? Acá crean una tupla, eliminan las otras dos variables que eran alto y ancho, y directamente los pasan en esta tupla que tiene como nombre rect1, que hace referencia a que, bueno, estos son los datos de un rectángulo. Entonces, en la función pasamos toda esa tupla y en la llamada a la función pasamos como propiedad toda esa tupla, y en la función el parámetro con el que vamos a recibir lo vamos a llamar dimensión. Dimensiones en este caso. Que va a ser de dato tupla, y esta tupla va a contener dos valores de enteros de 32 bits, y esta función va a devolver un número de 32 bits. Acá vemos que como nosotros no estamos pasando por separado el ancho y el alto, no podemos acceder acá por ancho y alto. Como le estamos pasando una tupla y esta tupla contiene los valores del alto y ancho, a partir de la notación de punto podemos acceder al primer valor y al segundo valor. Entonces hacemos tupla primer valor multiplicado por tupla segundo valor, porque si recordamos el área se saca con el ancho por el alto, y el ancho por el alto está representado en esta tupla. Bien, acá de una manera este programa es mejor. Tupla nos permite agregar un poco de estructura y ahora estamos pasando solo un argumento. Pero de otra manera, esta versión es menos clara. Las tuplas no nombran a sus elementos. O sea, acá, ¿cuál es el ancho y cuál es el alto? Este puede ser el ancho y este 50 puede ser el alto, ¿no? O este puede ser el ancho y este 30 puede ser el alto, ¿no? Es muy confuso porque a la hora de indexar acá, por ejemplo, con la notación de punto, la función no sabemos cuál es el ancho y cuál es el alto, ¿no? Acá podríamos poner que lo vamos a recibir como dimensiones. Entonces acá vamos a entrar dimensiones. Y acá lo mismo, dimensiones. Entonces veamos que estamos accediendo a dimensión 0, dimensión 1 dentro del valor de la tupla. Pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el ancho y cuál es el alto? ¿Este es el alto y este es el ancho? ¿O este es el alto y este es el ancho? No sabemos muy bien. No importa si lo mezclamos el ancho y el alto para este cálculo de área. Pero si queremos dibujar un rectángulo en la pantalla, o sea, si queremos saber por ejemplo acá, cuánto es mi alto, ¿no? Y cuánto es acá, ¿no? Vamos a sacar un escalidro. Oye, acá está, un escalidro. Y supongamos que yo quiero dibujar un alto y un ancho, ¿no? Este es 30
y este es 50, ¿no? Acuérdense, este es 30 y este es 50. Pero en esta tupla, digamos que yo lo quiero dibujar. ¿Cuál es el alto y cuál es el ancho? Yo puedo tener que de ancho tenga 30 y de largo tenga 50, como lo especifico acá. Pero como no especifica muy bien cuál es el alto y cuál es el ancho, yo puedo tener, por ejemplo, un rectángulo que sea así, ¿no? Así de enorme. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando que acá es 30 y acá es 50, ¿no? Totalmente al revés, ¿no? Acá estamos diciendo que el ancho es de 50 y acá estamos diciendo que el ancho es de 30. Acá estamos diciendo que el ancho es de 30 y que el alto es de 50. Pero ¿de dónde estamos sacando estos valores? De una variable led que es igual a una tupla que tiene 30 y que tiene 50. Esta X representa un rectángulo. El tema es que este rectángulo no es muy explícito de cuál es el ancho y cuál es el alto, ¿no? Alto y ancho. Entonces, para hacer más legible nuestro programa, podemos refactorizarlo con estructuras. ¿Para qué? Para agregar más significado. Usamos estructuras para agregar significados al etiquetar los datos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros creamos una estructura, nosotros tenemos que especificar el campo, o sea, el nombre y el tipo de dato que se le va a agregar a ese campo, a ese nombre. Entonces podemos transformar la tupla que estamos utilizando en un tipo de datos con un nombre para el conjunto, así como los nombres de las partes, como se muestra en este código. Analicemos este código. Acá directamente eliminó la tupla, ¿no? Lo que hizo fue agregar una estructura que se llame rectángulo, y a este rectángulo le agregó un campo que va a ser ancho y un campo que va a ser alto. Los dos van a recibir un tipo de dato numérico de 32 bits. Entonces, nosotros podemos instanciar esta plantilla en una variable que se llame rectángulo, pasándole que el ancho va a tener tal valor y el alto va a tener tal valor. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos llamando a esta estructura y estamos diciendo, mira, los valores de esta estructura ya sé cuáles son. Sé que especifiqué hasta acá que tiene un campo alto y un campo un campo ancho y un campo alto. ¿Ven? Esto es muchísimo más explícito. Especifica que en esta variable rectángulo 1 se va a guardar un tipo de dato rectángulo que va a tener un ancho y un alto de diferentes valores, ¿no? Entonces, ahora a nuestra función lo que le vamos a pasar va a ser un parámetro de tipo referencia del rectángulo. ¿Por qué referencia? Porque cuando yo llamo a esta función, yo no quiero que ahora esta función sea el dueño. Yo lo único que le quiero pasar es lo que contiene, ¿no? Los datos. Entonces es necesario poner un ampersand, un ampersand creo que se dice, sí, un ampersand que lo que hace es referencia. Entonces nosotros le vamos a pasar la referencia, no le vamos a pasar la propiedad, el ownership, el owner, no se lo vamos a pasar. Entonces acá especificamos que vamos a recibir el owner, o sea, los datos nada más, y vamos a acceder por notación de puntos. ¿Por qué? Porque recuerden que a una estructura nosotros accedemos por notación de puntos. Tómenlo como si fuera una tupla, pero muchísimo más explícito una estructura. Nosotros accedemos no a un índice, sino que a un campo. Entonces, como nosotros tenemos campos de diferentes nombres, ya sabemos el valor de, por ejemplo, esta instancia, que se la estamos pasando a esta función acá en la llamada. A esta instancia le conocemos los nombres de los campos y sabemos que este campo tiene el valor de, en este caso, 30. Entonces sabemos que el width de este rectángulo es 30. Y lo multiplicamos por otro campo de esa misma instancia que va a ser alto, height. Entonces sabemos que este height va a tener un valor de 50. Entonces ancho tiene un valor de 30 y alto tiene un valor de 50. Los multiplicamos y sacamos el área. Y en este caso sabemos que esta variable contiene información, muy buena información. No como en la tupla, que cuando lo almacenamos en una tupla teníamos dos valores que eran 30 y 50 y no sabemos cuál era para cada definición de rectángulo, cuál era el ancho y cuál era el alto. En cambio, ahora en esta misma variable con el mismo nombre, sí sabemos cuál es el ancho y cuál es el alto gracias a esta estructura. Entonces vamos a refactorizar este código para poder hacerlo con estructuras. Vamos a crear, acuérdense, una estructura acá
para crear una estructura usamos la palabra resolver struct. Y vamos a poner rectángulo. Vamos a hacerlo en español para que me sigan. Rectángulo. Bien. A este rectángulo le vamos a poner dos campos. Alto, que va a tener un tipo de dato de 32 bits, y un ancho, que va a ser el tipo de dato 32 bits. Bien. Como yo voy a entrar en modo debug, lo que voy a hacer es poner esto y poner un derive de debug para poder imprimir qué es lo que tiene. Vamos a poder imprimir esta variable. Bueno, vean que acá no sabemos, mediante una tupla, no sabemos cuál es el ancho y cuál es el alto. Ahora lo vamos a hacer muchísimo mejor. Lo que vamos a hacer es a esta variable actualmente tiene un tipo de dato nulo, no tiene nada. Le vamos a poner un tipo de dato rectángulo. ¿Para qué? Para instanciarla y para poder decirle, mira, esta variable va a ser de tipo rectángulo. Lo que quiere decir de que va a tener un campo que se llame alto, que va a ser de 30, y un ancho que va a ser de 100. ¿Se entiende? Entonces acá me pide que haga punto. Entonces, cuando nosotros imprimimos esta variable, acuérdense del formato que le debemos de dar. Cuando imprimimos esta variable, le hacemos rect. Hacemos rect 1. Cuando hacemos rect 1, acá, esto va a generar un error porque esto lo voy a cortar por ahora. Ahora lo vamos a ver bien. Cuando hacemos un rect 1, vemos que nosotros estamos instanciando este rectángulo a esta variable, y esta variable lo que está guardando es un alto que se especifica que es un campo alto y se especifica el valor que guarda, y un ancho que se sabe que ya es un ancho y que se especifica qué valor tiene ese ancho. Bien, entonces hacemos más explícito los valores que tiene esta variable mediante llave y valor. Acuérdense, esta es una llave y este es un valor. Esta es una llave y este es un valor. Todo esto cuando ya lo instanciamos. Pero acá recuerden que esto lo que es un valor y este es el tipo de dato. Este es un valor y este es el tipo de dato. Pero cuando lo instanciamos, este es una llave y este es un valor. Key y value. Key y value, ¿no? Entonces, esta variable que está acá, que es de tipo rectángulo, tiene varias keys, tiene varios campos. ¿Se entiende? Esta variable tiene varios campos. Bien, volvamos a este print. ¿Qué hacía este print? Esto lo que imprimía era lo que devolvía esta función, ¿no? Entonces, el área del rectángulo es píxeles cuadrados. Echemos un vistazo a esta área. A esta área nosotros le vamos a tener que pasar valores. ¿De dónde le vamos a pasar los valores? De esta variable. Pero como yo no quiero que esta función se quede con el que sea dueña de esta variable, lo que le voy a agregar es el ampersand, que lo que permite hacer es decirle, mira, te voy a pasar una referencia nada más. Acá me dice que los tipos de datos esperados no concuerdan porque esperaba una tupla de dos ítems que tienen un tipo de dato numérico de 32 bits y encontró como referencia rectángulo. Entonces acá en la función lo que tengo que decir es, mira, te van a pasar las dimensiones y estas dimensiones van a ser de tipo rectángulo, ¿no? Entonces, vos lo que vas a hacer ahora es decir, dimensiones punto. ¿Por qué no me deja entrar? Ah, porque acá me olvidé de cerrar. Entonces acá lo que vamos a decir es, mira, a vos te van a pasar un parámetro de tipo rectángulo, que es el que le estamos pasando acá, pero te van a pasar una referencia nada más, no vas a ser el dueño. Entonces nosotros vamos a acceder a esa instancia y a un campo específico que va a ser el de alto. Acá en este caso no me deja entrar porque no puse bien. Entonces vamos a entrar dimensiones y vamos a entrar al alto. Y para sacar la base, acuérdense que es alto por ancho. Entonces vamos a entrar dimensiones punto ancho. Bien. Y acá lo que estamos haciendo es
especificar muy bien y reestructurar un código que era casi ilegible a uno que sea más legible, ¿no? Porque vean que nosotros en todo momento vemos la palabra rectángulo, rect, los valores que toma, una estructura de datos, ¿no? Entonces acá estamos definiendo una estructura de rectángulo que va a tener dos campos, un alto y un ancho. Entonces instanciamos, le damos valores a esos dos campos, se lo pasamos a una función que lo que va a tomar es una instancia, una referencia de una instancia, va a utilizar los campos de esa instancia para poder hacer cálculos y todo eso, va a devolver valores esta función y nosotros la vamos a imprimir. ¿Ven? Queda muchísimo más legible y funciona, que es lo más importante. Si hago cargo run, ven que funciona. Acá me dice 3000 píxeles, pero porque acá los valores cambiaron. Si yo le pongo 10 y 50 y hago cargo run, vean que ahora es de 500 píxeles. Si yo ahora le pongo 30 y hago cargo run, los valores son iguales a el primer código que vimos, que es este, y funciona igualito, ¿no? Entonces así es como refactorizamos con estructuras, ¿no? Veamos acá lo que dice. Aquí hemos definido una estructura, que es esta, y la hemos llamado rectángulo, rectangle, es en inglés acá. Dentro de las llaves definimos los campos, este es un campo y este es otro campo. Cada campo define qué tipo de dato va a llevar. Ambos tienen el tipo U32, luego en el main creamos una instancia particular de rectángulo, ¿ven? Creamos una instancia y le pasamos los valores. Bien, nuestra función área, que es la que está afuera y es la que vamos a llamar en el main, acá, ahora se define con un solo parámetro, que hemos llamado rectángulo, ¿ven? Rectángulo, rectangle, cuyo tipo es un préstamo inmutable de una instancia. Acuérdense, ¿por qué acá especifica que es inmutable? Porque acá no le dijimos, bueno, ampersand mut y la variable. No queremos cambiar los valores que tiene esto. Nosotros queremos trabajar en base a los valores que tiene. Entonces vamos a llamar a una referencia de esta variable, ¿no? Como se menciona en el capítulo 4, queremos tomar prestada la estructura en lugar de tomar posesión de ella. Exacto, no queremos tomar posesión de ella. De esta manera, main conserva su propiedad y puede continuar usando rect. Exacto, si yo ahora acá hago otro print de rect, nosotros vamos a poder usarla. En cambio, si no hubiera pasado una referencia, se hubiera pasado como dueña a esta función y se hubiera eliminado del scope, ¿no? Acá dejaría de existir ya esta variable. En cambio, como le pasamos una referencia, esta variable existe en todo este scope. La función era acceder a los campos alto y ancho, acá se ve, de la instancia rectángulo, de esta estructura que quedamos acá y que después la instanciamos acá. Nuestra llamada de funciones para área ahora dice exactamente lo que queremos decir. Calcule el área rectángulo usando los ¿Ven? Esto no puse un comentario que lo diga, pero es como que se puede entender viendo bien el código. Esto transmite que el ancho y la altura están relacionados entre sí y da nombres descriptivos a los valores en lugar de usar valores de índice de tupla como 0 y 1, ¿no? Acá los estamos llamando por su anchura y por su altura. Esto es una victoria para la claridad. Exacto. Ahora vamos a añadir funcionalidad. Acá dice añadiendo funcionalidad útil con varios traits derivados. Ok, sería bueno poder implementar una instancia de rectángulo mientras depuramos nuestro código de programa y vemos los valores para todos sus campos. Ok, acá lo que está diciendo es que va a haber los valores. Ok, esto es lo que yo les dije. Esto nos va a tirar un error. ¿Qué error nos va a tirar? This state bound rectángulo std display no está satisfecho. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros lo que tenemos que hacer es formatearlo. ¿Ven? Acá dice la macro print puede hacer muchos tipos de formateo y de forma predeterminada. Las llaves indican que el macro print para usar el formato conocido como display, salida destinada para el consumo directo del usuario final. Los tipos de datos primitivos que hemos visto hasta ahora implementan el display. O sea, este macro print para usar el formato conocido como display, ok.
Este formato print usa un formato que es display, que la mayoría de los tipos de datos que ya vimos, los primitivos, hasta ahora implementan el display de forma predeterminada, ya que solo hay una forma en la que me gustaría mostrar un número 1 o cualquier otro tipo de dato primitivo al usuario. Con los struct, la forma en la que print debe formatear el resultado es menos clara porque hay más posibilidad de visualización, ¿no? Porque es una estructura más grande, tiene campos, tiene valores, entonces quiere comas o no, quiere eliminar llaves, debería mostrarse todos los campos, debido a esta ambigüedad, RAS no intenta adivinar lo que queremos y las estructuras no tienen una implementación provista de display, o sea que cuando nosotros queremos eh, imprimir arrays, vectores, tuplas, estructuras, no tiene ningún tipo de formateo especial, no una implementación de formateo tipo display tampoco. Entonces, si continuamos, ok, entonces la manera en la que nosotros podemos formatear es por llaves, dos puntitos, signo de interrogación o con un gato. A ver, bueno, no me aparece acá. Pero bueno, acuérdense que así es como se formatea. Y si nos aparece otro error de it's defining your grade tipo, acuérdense que para poder permitir imprimir un tipo de dato que es vector, tupla, array, estructura, enums, nosotros tenemos que decirle que mira, vamos a estar en modo debug. Entonces ponemos gato, corchete, derive, corchete, o sea, eh, estas pancitas debug. Y listo, ahí nosotros podemos empezar a utilizarlo muy bien. Entonces, RAS nos ha proporcionado varios trays que podemos usar en la notación derivar, que puede agregar campos útiles a nuestro tipo de datos personal. Estos trays y sus comportamientos se enumeran al apéndice C. Cubriremos en el próximo capítulo. Okay. Nuestra función área es muy sencilla, solo calcula el área de los rectángulos. Sería útil vincular este comportamiento más de cerca con nuestra estructura de rectángulo, ya que no funcionará con ningún otro tipo. Veamos cómo podemos continuar refactorizando este código y convirtiendo la función área en un método definido en nuestro tipo de rectángulo. Vean, quiero que vean cómo para trabajar con esta estructura, para poder manejar esta estructura, tenemos que crear una función aparte. Esta función, nosotros, si creamos, en este caso no va a funcionar porque el tipo de dato que espera es un tipo de dato rectángulo. Pero nosotros podemos hacer lo que dice acá, crear métodos definidos para un tipo, ¿entienden? Un método definido para un tipo específico es crear funciones que solamente funcionen con este tipo de dato, ¿entienden? O sea, rectángulo 1, rect1 es una instancia de esta estructura, entonces va a haber ciertas funciones que solamente van a funcionar con rect1, ¿por qué? Pues solamente para este tipo de datos. Vean, este código veamos cómo podemos construir y refactorizar este código, convertir una función en un método definido, en nuestro tipo, el que sea. Vamos a verlo. Bien, acá está. Sintaxis del método. Los métodos son similares a las funciones. Se declaran con la palabra fn y su nombre. Pueden tener parámetros y un valor de retorno, y contiene algún código que se ejecuta cuando se llama desde otro lugar. Sin embargo, los métodos son diferentes de las funciones. Acuérdense, los métodos, aunque sean funciones, son diferentes de las funciones en que están definidas dentro del contexto de una estructura. Ok, los métodos en el contexto de una estructura son diferentes a las funciones. Lean esto. Los métodos son diferentes de las funciones que están definidas dentro del contexto de una estructura, o un objeto enum o un trait que cubriremos en otro capítulo. Y su primer parámetro siempre va a ser el de self, que ¿qué representa? Representa la instancia de la estructura a la que se la está llamando al método. Entonces, el primer parámetro de una función, el primer parámetro de un método asociado a una estructura va a ser self. Entonces, su primer parámetro es siempre self, que representa la instancia de la estructura a la que se llama el método. Lo voy a dibujar, porque es difícil de entender si yo no lo dibujo,
Va a ser difícil de entender. Va a ser difícil de entender. Entonces, esta es nuestra estructura. Tiene dos campos. Uno que es name, que no se ve nada. Uno que es name y otro que es age, que es la edad. Entonces, esta estructura tiene dos datos. Esta estructura se va a llamar persona. Para seguir con los ejemplos, ¿no? Esta estructura se va a llamar personas. Entonces nosotros vamos a instanciar un struct de personas a una variable que se llama x, ¿no? Entonces x va a tener personas como tipo de dato. Entonces va a tener como personas como tipo de dato. Entonces vamos a decir que acá, como tiene, acuérdense, acá como dijimos que tiene, perdón, bueno, voy a tener que escribirlo acá. Acá como dijimos que tiene un name y un age, nosotros cuando instanciamos a una estructura le tenemos que pasar valores a estas dos variables, ¿no? Entonces el name va a ser Emma. Y la edad va a ser 5. ¿No? Entonces, esta instancia, ¿no? Esta instancia X va a ser de personas. Y sus campos estos van a ser sus valores. Que tiene una edad de 5 y que tiene un nombre Emma. Entonces, ¿cómo van a funcionar los métodos de esta... ¿Cómo van a funcionar los métodos para esta estructura? O sea, acá lo que dice es... veamos acá. Al final nos dice... Raza por procesador straight, comportamiento, cubrimos comportamientos, ok. Nuestra funcionaria es muy específica, calcular sería útil vincular este comportamiento. Ok, entonces veamos cómo nosotros podemos crear a partir de esta instancia, o sea, a partir de esta instancia, vamos a ver cómo podemos crear métodos. Recuerden que los métodos son como funciones. Pero estos métodos van a estar ligadas a un tipo de estructura. O sea, los métodos que yo haga ahora solamente van a poder ser utilizados en instancias que sean de personas. ¿Se entiende? Y cada función que yo haga, por ejemplo, función tener nombre, está muy mal escrito, ¿no? El primer parámetro que va a tener es una referencia de self. Va a tener una referencia de self. Self, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿qué valor va a tomar self? Self, en este caso, si esta variable, esta función tener nombre, la asociamos a x, que es de tipo persona, persona tiene estos métodos, entonces x va a tener estos métodos, porque x es de tipo persona, ¿no? Entonces, si hacemos x punto, acuérdense, accedemos a los métodos a través de un punto, tener nombre, esta es una llamada a esta función. Recuerden que toma como valor self.
Acá no le tenemos que especificar el valor, ¿no? Porque ya lo toma de acá. Entonces, ¿qué valores va a tener self? Acuérdense que lo que nos dice acá es que su primer parámetro siempre es self, que representa la instancia de la estructura a la que se llama el método. Entonces, representa la instancia, representa este self, representa esta instancia, que esta instancia a su vez es esta instancia, que a su vez esta instancia tiene estos dos campos con estos dos valores. Entonces, self representa a una instancia desde la que la estamos llamando, ¿no? Acá dice, representa la instancia de la estructura a la que se llama el método. Entonces, si nosotros estamos llamando a X, si nosotros desde X estamos llamando a este método, su primer parámetro va a ser self. Y este método, como su primer parámetro es self, y lo estamos llamando desde X, self va a tomar los valores de toda esta instancia. ¿Y cuáles son los valores de toda esta instancia? Estos dos de acá, el nombre y el age, que ya tiene valores definidos esta X. Entonces self va a empezar a valer estos dos valores, Emma, y va a empezar a tener los valores de name y age. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver bien en código. Entonces, definamos un método, ¿no? Cambiamos la función area, que es una instancia, que tiene una instancia rectángulo, que como parámetro tiene una instancia rectángulo, y en su lugar hagamos un método area que se defina en la estructura rectángulo como se muestra en el listado. Entonces veamos, vayamos al código. Cuando yo quiero crear una función que se refiere a una estructura, o sea, yo creo que crear una función solamente para esta estructura, tengo que poner la palabra reservada impl, IMPL, que es implement. Entonces, vamos a implementar en qué estructura, en rectángulo. ¿Qué vamos a implementar en rectángulo? Una función. Acuérdense que es lo mismo, ¿no? Una función. ¿Qué función le vamos a asignar? Calcular área. Acuérdense que cuando hacemos una función a una implementación de una estructura, el primer parámetro que toma es una referencia desde la estructura que la estamos llamando. O sea que cuando llamemos a esta función, a este método, desde una instancia, self o el parámetro que se le pase a ese método va a ser los valores que tenga esa instancia ya definidos. Entonces, esta función va a tomar como parámetros una instancia de self y va a devolver, porque estamos calculando el área, va a devolver un valor numérico, va a devolver un U32. Entonces, acá, como estamos haciendo una representación o estamos haciendo un método para rectángulo, ya sabemos que self hace referencia a los valores de esta instancia, o sea, a ancho y a alto. Entonces, ¿cómo podemos acceder? Self tiene una referencia de esta referencia. ¿Se entiende? Self tiene referencia del valor de esta instancia. Entonces, ¿cómo accedemos a los valores de una instancia? Con la notación, la notación de punto. Entonces hacemos self.alto por, accedemos otra vez a self.ancho. Guardamos y vemos que nos dice que el método calcular área nunca está siendo usado. Entonces, como ya tenemos una función integrada a una estructura, no hace falta crear una función externa, ¿no? Entonces la puedo eliminar y acá puedo hacer ¿qué? ¿Cómo accedo a una función de una estructura de rectángulo? Primero tengo que, como dice acá, los métodos son similares a las funciones, pero veamos acá en el final cómo hace bien todo esto. Nuestra función es muy sencilla, solo calcula Entonces, sería útil vincular este comportamiento más de cerca con la estructura. Entonces lo que estamos haciendo es, al eliminar esta función,
y al crear esta función, estamos haciendo que esté más relacionado, ¿entendés? Porque esta función área, podemos pasarle, si esto cambiaría y no estaría ligado solamente a esta estructura, podemos pasarle cualquier tipo de dato, ¿se entiende? Entonces, lo mejor que podemos hacer es relacionar las funciones que van a tocar una estructura con esa misma estructura. Entonces, por eso lo que implementamos es: implementame en la estructura rectángulo estas funciones. ¿Se entiende? Bien. Ya que ninguna funcionará con ningún otro tipo. Exacto, o sea, yo le estoy diciendo: implementame en la estructura rectángulo la función calcular área. Si yo hago una estructura que se llame persona, esta función no va a funcar, no va a andar nunca. Es más, hasta nos va a dar un error en el otro tipo de estructura persona. ¿Por qué? Porque estamos diciendo esta función solamente para la estructura rectángulo. Bien, bueno, veamos cómo se puede refactorizar. Acá ya lo estamos haciendo. Y acá lo que debemos hacer es, bueno, como esta función no la voy a usar más porque creé una función asociada, perdón, creé creé un método asociado a una estructura, voy a llamar a la referencia, la instancia de esa estructura, que ya la tengo que haber hecha, y a esta instancia, acuérdense que las funciones van a solamente funcionar, como acá lo hice. A ver, acá, ven que este es una instancia. Las funciones solamente van a funcionar, vean, con otro color. Esta función, esta X, es una instancia de esta estructura. Y esta función es una implementación a esta estructura. Entonces, esta función solamente va a funcionar si ya tenemos una instancia. Entonces, así es como debemos llamarlo. Primero la instancia y luego el método que tiene esa instancia. Entonces, primero la instancia, que ya lo escribí acá, y luego, si hacemos punto, el método, que es esta función, que tiene esa instancia. Si hacemos control S y hacemos cargo run, veamos que obtenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamando, le estamos diciendo, mira, esta función calcular área es una función que va a tomar como parámetro la referencia de los valores desde donde lo estamos llamando. Eso me tengo que acordar muy bien porque no lo estoy diciendo muy técnico. Es esto, es esta última línea, ¿ven? No, esta última línea no, perdón. Es acá. No, entonces es acá. Acá, perdón. Vean que self hace referencia a qué. Que representa la instancia de la estructura a la que se llama el método. Que representa la instancia de la estructura a la que se llama el método. Entonces, bien, esta instancia tiene un método. Este método, como parámetro, tiene la referencia a la instancia desde la que se llama el método. Entonces, si esta es mi instancia y este es mi método como parámetro va a tener los valores de esta instancia, porque nosotros estamos llamando este método desde esta instancia. Ahí creo que se entendió bien. Y esta instancia la instanciamos acá desde la estructura rectángulo y acá le dimos los valores. Entonces, este calcular área recibe un self que hace referencia a los valores de esta referencia, de esta instancia, perdón. Y los valores son alto y ancho, que acá ya tienen los valores. Entonces self puede acceder a alto y a ancho. Veamos cómo está conformada la función. Calcular área tiene un self, y como self va a usar los valores de la instancia de un rectángulo, si hacemos self alto por self ancho,
estaríamos trabajando con estos valores de acá, que se los estamos pasando acá. Entonces por eso, cuando hago cargo run, funciona. Muy bien. Eso lo entendimos muy bien. Hicimos asociaciones. Bien, veamos. Para definir la función dentro del contexto rectángulo, como hicimos acá, definimos que esta función solamente va a funcionar. Esta función solamente va a funcionar en el contexto de un rectángulo. Comenzamos con el bloque imp, que es esto, implementación. Luego movemos la función aria, que es la función que ya estaba antes, acá adentro. Y acá lo que reemplazamos, bueno, es el valor que antes, en vez de pasarle una tupla o lo que sea, vamos a pasarle self, que va a hacer referencia a la instancia desde la que se está llamando al método. Esto es una explicación también de lo que hace, que toma una referencia, porque nosotros, acá dice, en la firma aria, o sea, en la llamada de aria, usamos referencia self en lugar de acá, bueno, acá dice que sigue cambiando, acá dice, debido a que este método está dentro del contexto del rectángulo, tengan en cuenta que todavía necesitamos usar una referencia antes de self, tal como hicimos en referencia rectángulo, porque yo no quiero que esto pase a valer acá, que estos datos se vayan acá. Entonces acá lo único que le paso es una instancia. Yo quiero que me pases una instancia de los valores que tenés acá. Yo no me quiero quedar con los valores, ¿no? Bien, hacer self en la firma y en toda la parte del cuerpo en main, donde se actualizó el área, ok. Tal como hicimos, los métodos pueden tomar posición de self, toma self inmutablemente como vemos aquí, Bien. Esto no le vamos a dar bola, no lo vamos a nivelar y vamos a ver ahora otra cosa. Métodos con más parámetros. Bien, practicamos el uso de métodos implementando un segundo método en la estructura rectángulo y esta vez queremos que instancie de rectángulo para tomar una instancia de rectángulo y devolver true si el segundo rectángulo puede entrar dentro de sí mismo. Bien, vamos a hacer otra función dentro de esta instancia dentro del rectángulo. Entonces vamos a hacer fn y vamos a ver si ¿cómo le puso acá? Si puede can hold. Acá vamos a poner puede entrar. Entonces esta función puede entrar, lo que va a decir es, bueno, mira, ya vemos que con esta estructura puedes crear rectángulos, ¿no? Vos vas a tener funciones que van a poder calcular calcular el área. Y vas a tener otra función que va a decir si en el rectángulo que vos hiciste, en un rectángulo X, dentro de ese rectángulo X puede entrar un rectángulo Y. ¿Cómo vamos a saber? O sea, como vimos, nosotros nuestra estructura lo que hace es crear rectángulos. Vos podés crear un rectángulo de 30 y 10. Puedes crear un rectángulo de 10 y 20 y así, ¿no? Entonces, nuestra función lo que va, digamos que esto es y esto es x. Perdón, x e y, ¿no? E y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer una función que lo que haga es decir si en esta caja puede entrar esta caja, entra y no. La variable la caja y no entra dentro de la caja y. Entra quizá en ancho, pero en altura no entra. Ven que se pasa. Ven que acá termina el alto de la caja y hasta acá termina el alto de la caja Y, ¿no? Pero acá empieza y termina el largo
de la otra caja. Y de la caja que quiero ver si entra, sí entra de largo. De ancho, perdón. De ancho. De ancho sí entra, pero de alto no. Entonces lo que nosotros tenemos que comparar es si de la caja madre el valor de ancho es más grande que el ancho de el ancho de Y. Porque si este valor es más largo que este valor, de ancho sí va a entrar. Y lo mismo para alto. Quedémonos con esta fórmula, por favor, quedémonos con esta fórmula. Y, que va a ser la caja madre, y tiene que ser más grande que Y. Nos referimos acá a anchura, ¿no? Ahora altura también. ¿Por qué? Porque la altura de esta caja, para que pueda caber esta caja, tiene que ser más grande. Digamos que esta es la caja Y y X y esta es la caja Y. Entonces, la altura de la caja X siempre, para que pueda entrar, tiene que ser más grande que la altura de la caja Y. Entonces tenemos esta fórmula que X, altura, tiene que ser más grande que Y, altura. Vamos a poner altura. Y acá vamos a poner una N de anchura. Y una N de anchura. Pero acordémonos que acá se está cumpliendo solamente este sí, este es X. Acá se está cumpliendo que el ancho de X es más grande que el ancho de Y. Se está cumpliendo esto. Pero el alto de X es más chico que el alto de Y. ¿Ven? Acá termina X y acá termina. Esto es Y y esto es X. Esto es X y esto es Y. Entonces acá se está cumpliendo esta condición. Y es más grande que X. No se está cumpliendo esta. Entonces, vemos que se tiene que cumplir las dos condiciones para que pueda esta caja, la caja X, mantener a esta cajita Y. Se tiene que cumplir que X punto, vamos a escribirlo. Se tiene que cumplir que X punto altura sea más grande que Y punto altura. Y también que X punto ancho sea más grande que Y punto ancho. Esta es la fórmula que nos lleva a Roma. Esta es la fórmula que lleva a Roma. Esta es la fórmula que tenemos que entender. Se lo voy a explicar por qué. Les voy a dar un ejemplo de cuándo se cumple esto. En verde. Verde, caja Y. Caja Y, X. Naranja, caja Y. Vean el ancho. Uy. Vamos a hacerlo en otro color. Vean que la altura de X empieza y termina acá. Y la altura de la caja Y empieza y termina acá. Altura de X es más grande que altura de Y. Sí. Porque digamos que esto mide 20 y esto mide 30. Entonces,
La altura de X es más grande que la altura de Y. Esto es un AND. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto es que dice, se tiene que cumplir esto y también se tiene que cumplir esto. Para que todo esto sea true. Para que todo esto sea verdadero. Bien. Veamos si se cumple esta condición. Esto que está acá. Se cumplió acá. Bien. Esto. Listo. Ya está. Tiki. Esto se cumple ya. Ya se está cumpliendo. Entonces, la fórmula que lleva a Roma se está cumpliendo. Bien. Ahora, veamos. Veamos si se está cumpliendo esta condición. Que el ancho de la caja X, que es esta, que me olvidé de ponerle que esta es la caja X. Si el ancho de la caja X es más grande que el ancho de la caja Y. Veamos cuánto mide el ancho de la caja X. El ancho de la caja X empieza acá. Acá empieza el ancho y acá termina el ancho. Veamos dónde empieza el ancho de la caja Y. Acá empieza el ancho y acá termina el ancho. Entonces podemos decir que el ancho de la caja Y es de 30, pero el ancho de la caja X es de 70. Entonces, como el ancho de la caja X es de 70 y el ancho de la caja 30 de la caja Y es 30, esta porción, podemos decir que se cumple. Y esta, que si nos ponemos a ver, X es esto, que su altura es 30, y la altura de la caja Y es 20, se cumple. 30 es mayor a 20. Entonces esto también lo tildamos como que se cumple. Borremos esto, ¿no? Entonces, si se cumplen las dos, todo esto nos da true. Entonces, vamos a hacer todo este código. Esta es una función. Nosotros lo acabamos de hacer manual. Ahora vamos a hacer una función que calcule todo esto por sí mismo. Por sí, o sea, vamos a hacer una función que automáticamente me diga si cuando yo instancie dos cajas, vamos a preguntarle si esta caja en rosita entra en esta caja verde. Vamos a hacer una función que nos diga si esto entra. Entonces vamos a decir, vamos a crear una función que nos diga si esta caja entra dentro de esta caja. Si entra, nos va a devolver un true. Un true. Y si no entra, nos va a devolver un false. ¿Sí? Genial. Vamos a hacer eso. Bien. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Antes que nada, vamos a crear... Vamos a eliminar esta función porque no la vamos a usar. Y esta también. Antes que nada, primerísimo, vamos a crear las dos cajas. Caja 1 es igual a rectángulo, porque estamos trabajando con rectángulos. Rectángulo 1 es igual a, ya sabemos que lo podemos instanciar desde nuestra estructura, y les vamos a poner un alto de 50 y un ancho de 70. Bien. Mientras hago esto, vamos a... Acá vamos a ir graficándolo. Entonces, yo creo una caja que es así. Que tiene un alto de 50. Tiene un alto de 50. ¿Por qué se escribe tan chiquito, no? Diminuto se escribe. Tiene un alto de 50. Y
un ancho de 70. Ojo. Entonces, uy, 70. Bien. Entonces, esta, acordémonos que es nuestra caja, nuestro rectángulo 1. Este es nuestro rectángulo 1. Esto es nuestro rectángulo 1. Parece una de esto. Este es nuestro rectángulo 1, que es el que creamos acá. Ahora vamos a crear otro rectángulo. Un rectángulo 2. Que también va a ser del tipo rectángulo. Que va a tener un alto de 45 y un ancho de 100. Perdón, acá iba con 2 puntos. Y un ancho de 100. Entonces, vamos a hacer nuestra caja de vuelta. Ok. Nuestra caja tiene un alto de 45 y un ancho de 100. Bien. Este es nuestro rectángulo 2. Lo voy a mover, lo voy a poner acá. Así no nos confundimos. Este es nuestro rectángulo 2. Que tiene un ancho de 100. Lo voy a escribir así más rápido. Y una altura de 45. Ahí está. Pero si nos vemos, hay dos cajas. Una caja número 1 que tiene un ancho de 70 y una altura de 50. Y una caja número 2 que tiene un anchura de 100 y un alto de 45. Bien, ya tenemos estas dos cajas. Ahora vamos a crear una función que compare estas dos cajas. Entonces, vamos a venir acá y vamos a poner fn calcular. Vamos a poner entra. Y esta función entra va a recibir un parámetro. Acordémonos que el primero siempre va a ser la referencia de self. Y el segundo parámetro va a ser otra caja. Vamos a poner otra caja que va a ser caja secundaria. Que va a ser de tipo rectángulo también. Porque va a ser... perdón, va a entrar otro rectángulo. No caja. Rectángulo secundario. Que va a ser de tipo rectángulo. Y esta función va a devolver un booleano. Porque acuérdense que nosotros dijimos que va a devolver un true y un false dependiendo de si entra o no entra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ver si entra o no entra? Comparamos el valor de 70 con el valor de 100 y el valor de 50 con el valor de 45. Entonces, vamos a devolver un true o un false. Entonces, ¿cómo pensamos esto? Acuérdense que esta caja es desde el método. Esta caja representa la instancia desde la que llamamos el método. Entonces, la instancia desde que llamamos al método va a ser la que pregunte, o va a ser la caja madre. ¿Se entiende? Va a ser la caja madre la que utilice este método. Entonces, esa caja madre va a preguntar si el parámetro que entra acá, que va a ser otro rectángulo, entra dentro de sí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es self.alto es mayor a rectángulo secundario, vamos a ponerle secundario punto alto, y si self punto ancho es más grande que self no, rectángulo secundario punto ancho. Bien,
Entonces, como yo les dije, este método va a ser llamado desde la instancia. Ok, este self va a tomar como valor la instancia desde donde se llama este método. Dijimos que la instancia de que llame este método va a ser la caja madre, que va a preguntar si otra caja puede entrar en sí misma. Entonces lo que hacemos es comparar si la caja madre, si el alto de la caja madre es mayor al alto de la caja secundaria, y si el ancho de la caja madre es más grande que el rectángulo secundario. Esto nos va a devolver un true. ¿Cuándo nos va a devolver un true? O sea, ¿cuándo nos va a devolver un true? Si el ancho de la caja madre es mayor a el de la secundaria, y si el alto de la caja madre es mayor al secundario. Si esto es true, significa que este rectángulo secundario entra en la caja madre. Y en el caso de que alguno de las dos proporciones de la caja secundaria sea más grande que la de la madre, la caja madre va a devolver false. Entonces, analicemos bien con los valores que le dimos acá si entra o no entra. Entonces, vamos a hacer una representación de la ejecución del código. Bien, este rectángulo 1, rect 1, va a llamar a su método. Acuérdense que acá hay un punto, ¿no? Va a llamar a su método entra. Este entra toma dos parámetros. Self, que no hace falta pasarlo, que hace referencia a los valores de esta instancia. Y hace referencia a otra caja, otro rectángulo. Entonces vamos a llamar a este rectángulo. Rectángulo 2. Pero toma una referencia. Toma una referencia. Me olvidé de decirles eso. Toma una referencia. Nunca va a tomar nunca va a tomar, nunca va a ser propietario. Siempre vamos a tomar una referencia. Siempre vamos a tomar, siempre vamos a cubrir los valores. Siempre vamos a querer saber este valor y este valor. Bien, lo que hace nuestra función es comparar nuestros valores, que son estos y estos, con estos entre sí. Con estos entre sí. Bien, y dependiendo de si este es más grande que este y este es más grande que este, va a devolver un true false. Vamos a comparar esto. La primera línea es self alto es más grande que del este alto. Entonces veámoslo. Perdón, me equivoqué. Este se compara con este y este se compara con este. Entonces comparemos la primera línea. Self alto es más grande que secundario alto. Este es el secundario, este es el 2. Self alto. Self, rectángulo 1. Alto, que es este, o sea, este valor. Este valor es más grande que el rectángulo 2, que es el rectángulo secundario alto, o sea, rectángulo 2, campo alto, que es igual a 45. Lo que nos pregunta es, self alto es más grande que secundario alto. 50 es más grande que secundario. Sí, es más grande. Es true. Bien, es true. Vamos a comparar el segundo. Self ancho, o sea,
del rectángulo 1, de la caja 1, es más grande que el ancho de la caja 2? 70. ¿Es más grande que el ancho de la caja 2? No, no es más grande. O sea que es false. False. Entonces, como esto está diciendo que esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero, este es verdadero y este no es verdadero. Entonces, ¿se cumple esto? Si el ancho de la caja madre, vamos a leerlo, lo puse al revés. Ahí está. Si el alto de la caja madre es mayor al secundario, que es esto, es lo que vimos acá. Si el alto de la caja madre, que esta es la caja madre, y este es el valor del alto de la caja madre, es más grande que el de la caja chica, ¿es más grande? Sí, bien, esto se cumple. Y sí, o sea que también el alto de la caja madre, o sea, perdón, el ancho, o sea, este ancho, porque esta es la caja madre, acuérdense, self, esta es la caja madre. Y si el ancho de la caja madre es mayor al de la secundaria, es true. Si este es mayor a este, es true. Pero este no es mayor a este, o sea que es false. Entonces, en el caso, entonces no va a devolver true. No va a devolver que entra. No va a devolver que esta caja entra acá, porque me devuelve un true. Entonces, acá se cumple esto. Y en el caso de que alguna de las dos proporciones de la caja secundaria sea más grande que el de la caja madre, va a devolver un false. Alguna de estas dos proporciones, 100 y 45, es más grande que 50 y 70. 45 no es más grande que 50, pero 100 es más grande que 70. Entonces se cumple esto. Entonces esto devuelve un false. Entonces entra, devuelve un false. Entonces acá, cuando yo llamo a la función de print, vamos a ver si entran las cajas. Ahora, cuando yo llamo a, por ejemplo, mi caja madre, ¿cuál va a ser? Rectángulo 1. ¿A qué función voy a acceder? Así entra. Acá está. Y acá le voy a pasar como parámetro el valor secundario. Entonces, la llamada de esta función es esta. En el rectángulo 1, entra el rectángulo número 2. Guardemos. Acá me dice que no puede encontrar el rectángulo secundario en este scope. ¿Por qué no lo puede encontrar? Acordémonos que le estamos pasando una referencia. Me dice que no encuentra el rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué no es rectángulo? Otra vez. Me equivoqué yo. Acá es en el rectángulo 1. O sea, este rectángulo. Que ya tiene acá sus medidas. 50 de alto y 70 de ancho. Entra la referencia. Porque no quiero tener como no quiero quedarme con el valor de todo esto. Quiero solamente que me dé prestado los valores para compararlos. Después vos te quedás con esto. Yo no lo quiero, yo solamente quiero una copia de los datos. Bien, entra el rectángulo número 2, hace esta comparativa, que ya lo vimos en la función, y devuelve un true o devuelve un false. Entonces, vamos a ver si las cajas entran. Acá vamos a corregir esto y vamos a ver. Vamos a ver si la caja número 2 entra en la caja número 1. O sea, si en la caja número 1 entra la caja número 2. Si la caja número 2 entra en la caja número 1. Veamos, hagamos control C, cargo run y ¿qué nos devuelve? Un true. Nos devuelve un true.
Nos dice que en la caja número 1 entra el rectángulo número 2. Ah, ok. Paren. Acá me olvidé de pasarle un 0. O sea que acá estaba tomando como que este valor era 10. Como que esto no existía. Como es que este valor era 10. Y 10. 70. ¿Es más grande que 10? True. Entonces este true se cambiaba a esto. Se cumplía la primera línea y me devuelve un true. Pero como le pasé mal los valores, ahora lo vamos a hacer de vuelta. Vamos a hacer cargo run y me devuelve un false. Que es lo que yo les dije que iba a pasar. Que iba a devolver un false. Que la caja número 2, o sea, esta caja que ven acá, no entra, porque es un false, en la caja número 1. Nos da como false. ¿Por qué no entra? Porque dentro de la lógica de esta función, lo que hicimos fue comparar que el ancho de la caja número 1 tenía que ser más grande que el ancho de la caja número 2 para que entre. Y que el alto de la caja número 1 tenía que ser más grande que el alto de la número 2. Se cumple esto. Pero como no se cumple esto, no entra por completo. Entonces, muy bien. Vimos cómo podemos hacer métodos que reciban más parámetros que los del mismo self. Genial. Hicimos este ejemplo, ya lo hicimos. Y ahora vamos a ver lo que son las funciones asociadas. Otra característica útil de los bloques implement es que podemos definir funciones dentro de bloques implement que no tomen self como parámetro. ¿Se entiende? Estas se llaman funciones asociadas porque están asociadas a la estructura. Siguen siendo funciones, no métodos, porque no tienen una instancia de la estructura con la que trabajar. ¿Se entiende? O sea, los métodos trabajan con la instancia de la estructura desde donde se la llama. En cambio, las funciones no, porque no van a trabajar con los datos de esa instancia. Ya has usado la función asociada string from. Las funciones asociadas, se utilizan a menudo para los constructores que devolverán una instancia de la estructura. Por ejemplo, podríamos proporcionar una función asociada que tuviera un parámetro de una dimensión y usarla como ancho y alto, lo que facilitaría la creación de un cuadrado rectángulo en lugar de tener que especificar 2 veces el valor. A ver, se entiende eso, ¿no? Acá lo que está diciendo es que está pasando un square. ¿Qué era? Square no era. Square no era. No era. Cuadrado, sí, era cuadrado, ¿no? Entonces, desde un rectángulo, lo que estamos haciendo es devolver una instancia de un rectángulo. Pero este rectángulo en sí va a ser un cuadrado. ¿Se entiende? Yo lo entendí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer que desde rectángulo vamos a implementar una función asociada que sea cuadrados, que va a recibir un solo parámetro, que va a ser alto y ancho, que va a ser U32, y esto va a devolver una instancia de rectángulo. Vean que esta es una sola variable, ¿no? El tema es que un cuadrado solamente es un cuadrado si el alto y el ancho es igual. Entonces va a recibir un solo número. Entonces lo que vamos a devolver es una instancia de rectángulo, que le vamos a poner que el alto es igual a alto y ancho, que van a tener el mismo valor, y el ancho va a ser igual a también alto y ancho. Entonces, para usar esta función asociada, no la vamos a usar como un método. ¿Por qué no la vamos a usar como un método? Porque como vimos, no estamos trabajando no estamos trabajando con la instancia desde la que llamamos. O sea, no vamos a estar trabajando con la instancia.
vamos a estar trabajando con parámetros fuera de esa instancia. Entonces por eso acá no ponemos self, porque no trabajamos desde la instancia en la que llamamos al método, sino que porque están acá dice otra característica útil, podemos definir que no tomen self como parámetro. Estas funciones asociadas, estas se las llaman funciones asociadas, no porque vamos a trabajar con la instancia, sino porque están asociadas a la estructura. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no le pasamos un self? Porque como no son métodos, no estamos no tienen porque no tienen una instancia de la estructura con la que trabajar, no son métodos. Los métodos solamente trabajan con objetos o estructuras asociados. Acá está asociado, pero a la estructura, no a una instancia. Entonces por eso no usamos self. Quédense con eso. Funciones asociadas, asociadas trabajan con la estructura. Y los métodos trabajan con la instancia desde donde se llama al método. O sea que si esta es nuestra instancia y nosotros llamamos al método pintar, nosotros estamos trabajando con una referencia de los valores de X. En cambio acá nosotros estamos trabajando con la referencia, o sea, no una referencia, sino que estamos trabajando con la estructura rectángulo y vamos a llamar a una función, no a un método, a una función cuadrado. Entonces esta función o esta estructura básicamente se podría llamar, no sé, cuerpos. ¿Entiende? Cuerpos. Y dentro de cuerpos puede haber una función para crear un cuadrado que tenga como número 3. ¿Se entiende? Entonces estamos trabajando con esta estructura. Y esta estructura tiene campos que los utiliza cuadrado. ¿Se entiende? Como acá. Acá directamente podríamos decir, mirá, vamos a trabajar con... Acá, tu estructura no va a ser rectángulo, va a ser cuerpos. Cuerpos. Y acá vamos a inventar funciones para cuerpos. No voy a cambiar esto. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno nuevo. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer esto. Vamos a crear una nueva estructura. Estructura que se llame cuerpos. Que le vamos a pasar un solo campo, que va a ser el valor, que va a ser un entero. ¿Se entiende? Va a ser un entero. Entonces vamos a implementar a cuerpos una función asociada. No vamos a trabajar con la referencia, con la instancia desde donde llamamos al método. Y esta función cuerpos se va a llamar cuadrado. Y este cuadrado lo que va a hacer es recibir un alto. Va a recibir un alto y ancho que vamos a llamarlo Z. Y va a ser de tipo U32. Entonces, lo que va a devolver esta el tema es que esta estructura no nos sirve, ¿no? Para... No, o sea, valor 1. Y vamos a poner valor 2, que va a ser U32 también. Ahí sí nos sirve. Ahí sí nos sirve. Entonces, esto lo que va a devolver es un cuerpo. Cuerpos que... el valor 1... cuadrados. Perdón, esto va a dar un cuerpo. Y va a ser cuerpos. Cuerpos. Valor 1. Valor 1 es igual a Z. Valor 2
es igual a z. ¿Se entiende? Les voy a explicar esto. Creo esta estructura para que puedan entender cuándo trabajamos con métodos y cuándo trabajamos con funciones asociadas. Funciones asociadas. Las funciones asociadas trabajan con las estructuras. Vean que nosotros podemos tener un nombre genérico de una estructura que se llame cuerpos que tome valor 1 y valor 2. Estos cuerpos pueden ser, por ejemplo, cuerpos geométricos. ¿Se entiende? Pueden ser cuerpos geométricos. Entonces nosotros podemos definir una función que se llame cuadrado, que lo que va a hacer es crear una instancia de un cuerpo. Y ese cuerpo, el valor, va a ser único para los dos valores. ¿Se entiende? Va a ser único. Entonces nosotros podemos hacer que podemos hacer que el cuadrado podemos tener una función a cuerpos que convierta un cuadrado. Vamos a hacerlo. Vamos a ir a nuestra función main, que está acá, y lo que vamos a hacer es crear un cuadrado. Let cuadrado 1 va a ser igual a una instancia de cuerpos, pero no una instancia, sino una función asociada cuadrado, que va a recibir un número, que va a ser 5. Entonces hacemos así y imprimimos nuestro cuadrado. Pero acuérdense que cuando trabajamos con estructuras y queremos imprimir instancias, a nuestra estructura cuerpo hay que ponerle un gato, unos corchetes, derive esto de bug. ¿Se entiende? Y así vamos a poder imprimir cuerpos. Vayamos para abajo, hacemos vayamos por abajo a la función main, hacemos esto, formateamos, acuérdense de formatear, y imprimimos la función, la instancia cuadrado 1. Entonces ahora lo primero que vamos a ver en la consola va a ser ese cuadrado, que el cuadrado va a ser este, y ven que el cuadrado tiene altura 5 y ¿cómo se dice esto? Altura 5 y ancho 5, ¿no? Ahora, dentro de esta estructura vamos a crear una función ahora. ¿Qué función vamos a crear? ¿Qué método vamos a crear? Vamos a crear un método para poder convertir esos cuadrados a rectángulos. Entonces ponemos fn y ponemos rectángulo. Creo que no hace falta poner acá cuadrado. O sea, así está bien, creo. Y acá le tengo que poner cuadrado. Bien. Entonces vamos a crear una función que sea rectángulo. Rectángulo. Entonces, esta función, este método lo que va a hacer es agarrar una instancia de cuerpos, o sea, un valor que ya esté convertido en cuerpos, o sea, una instancia de cuerpos, y esa instancia lo que va a hacer es convertirla a cuadrado. Esa instancia lo que va a hacer es convertirla a rectángulo, no importa los valores que tenga. Entonces, para convertirla a rectángulo, como este método va a ser llamado desde una instancia, nosotros tenemos que cambiar las instancias de esa instancia, digamos. O sea, tenemos que cambiar los valores de los campos de esa instancia. Entonces vamos a tomar como referencia self, pero vamos a tomar una referencia mutable de self, porque no me deja. Una referencia mutable de self. No me deja. Expect a block me dice, pero todavía no terminé de crearlo. Ok, vamos a tomar una referencia mutable de self. Ahí está. Y vamos a crear una referencia mutable de self y vamos a recibir dos parámetros desde afuera. Va a ser valor 1
y valor 2. Acá me dice que no podemos, que nos faltó un parámetro. A ver, veamos acá. Acá no. Acá hablaba de la mutabilidad y acá. Hemos elegido reference self aquí por la misma razón que usamos reference rectángulo en versión de función. No queremos tomar posesión y solo queremos leer los datos en la estructura, no escribir en ella. Yo sí quiero escribir en ella. Por si quisiéramos cambiar la instancia que llamamos al método por parte del método, ok, si quisiéramos usar, o sea, perdón, si quisiéramos cambiar la instancia que llamamos al método como parte de lo que hace el método, usamos ampersand mut self como primer parámetro. Tener el método que tome posesión de la instancia usando solo self, ya que el primer principal beneficio, ok, es lo que estoy haciendo. Pero el tema es que yo les quiero pasar otro valor ahora. A ver, voy a compilar para ver qué solución me puede llegar a dar, ¿no? Expect un 2 puntos. Ah, porque yo no le estoy pasando los valores que va a tomar este U32. Bien. U32. Bien, ahí está. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Como este método va a ser llamado desde la instancia de una estructura, nosotros vamos a querer, bueno, yo les voy a dar un spoiler, lo vamos a llamar desde una instancia que se haya definido con una función asociada cuadrada, o sea que los valores van a ser iguales. Yo lo que voy a hacer es convertir a esa instancia a un rectángulo. Un rectángulo es un rectángulo cuando los dos lados son diferentes. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es cambiar los valores que tenga esa instancia, por eso tomo una referencia mutable de los valores de esa instancia y les voy a pasar un valor número 1 y un valor número 2, que esos valores son los que se los voy a tener que pasar como referencia. Entonces, lo que hago es hacer self punto valor 1 va a ser igual, perdón, el rectángulo nos va a devolver una instancia de cuerpos, perdón, de cuerpos, de cuerpos. Entonces acá vamos a devolver una instancia de cuerpos y self, no, esperen, perdón, me estoy confundiendo un poquito, sí, me estoy confundiendo un poquito. Voy a abrir una instancia de cuerpos y ¿qué voy a devolver? Voy a devolver self punto valor 1 coma self punto valor 2. Entonces nosotros no vamos a devolver nada acá. Bien. Ok, bien. Entonces, creo que lo hicimos. Acá lo que hicimos es ahorrarnos el tener que poner valor 1, esto, y tener que poner valor 2. O sea, esto se puede abreviar un montón, ¿se entiende? Así. O sea, yo me ahorré hacer esto, porque ya lo vimos en el video pasado. O sea, cuando los valores de un struct son iguales a los valores de las variables que toma una función, directamente podemos hacer esto. Como tienen el mismo valor en la formación de una función y en el struct, directamente podemos ahorrarnos y poner esto. Entonces, genial. Probemos ahora esto. Acá lo que hice fue crear un cuadrado, número 1, que tiene los lados 5 y
y que tiene un ancho de 5 y un alto de 5. ¿Se entiende? Por eso es un cuadrado. Entonces lo que voy a hacer ahora es print, voy a convertir el cuadrado en rectángulo con un método. Bien, me falta punto y coma. Y bien, entonces lo que voy a hacer es agarrar cuadrado, punto 1, punto, y acá vemos que tenemos el método. Este método que me dice, mirá, vos me tenés que pasar dos valores. Entonces le vamos a poner que tiene 10 y tiene 5. Print. Entonces, como cuadrado no lo podemos cambiar. ¿Por qué no lo podemos cambiar? Porque acá no lo hicimos mutable. Bien, entonces acá está. Entonces, en una variable mutable, como esta que está acá, le ponemos, lo hago mutable porque después lo voy a cambiar. Le agrego y le creo un cuadrado. Entonces esto tiene un cuadrado. Entonces después, si yo agarro y hago un print de dos puntos, gato, esto de cuadrado, que en este caso pasó a convertirse en un rectángulo básicamente, vamos a ver qué valores toma. Cargo run y no me lo cambió. No me lo cambió, che. Convertir puse con M. ¿Por qué no me lo cambió si este rectángulo lo que está haciendo es mutar? ¿Estará mutando acá? ¿O será que este cuadrado 1? Me dice que es formato inválido. Ahora veamos. Bueno. Ok. Quiero ver cómo podemos solucionar esto. Genial. Ok. Genial, 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 genial. Si acá lo que estoy haciendo es tomar una referencia mutable de el self, de este cuadrado. ¿Por qué si le agrego nuevos valores no me los cambia?
Ok. Vean. Ok, bien. Estoy un poco más feliz ahora. Vean que no sé qué pasó. ¿Será que... ¿Será que no tiene el valor uno valor 2? Valor uno valor 2. Acá está. Valor uno valor 2. Ok. Ahí fue el error. Y no entendí por qué si podíamos hacer lo que habíamos dicho. Pero bueno. Veamos esto. Vamos a ver Vamos a seguir el código acá. Esto es lo que nos interesa. En esta variable mutable cuadrado 1, con una función asociada de esta estructura cuerpos y esta función asociada a esta estructura cuerpos, lo que hace esta función cuadrado es devolverme una instancia de la misma estructura, pero con los dos valores iguales. Esto va a representar un cuadrado, obvio. Entonces, cuando después de declarar eso, imprimo el cuadrado, me dice que los dos valores son de 5. Genial, esto representa un cuadrado. Después digo, voy a convertir ese cuadrado en un rectángulo con un método. Pero con un método de cuerpos, de la estructura cuerpos. Entonces acá digo, voy a convertirlo a un rectángulo. Bien, llamo a la variable cuadrado y le aplico este método rectángulo. Este método de rectángulo lo que hace es recibir dos valores y esos dos valores se lo cambia a cuadrado. ¿Cómo? Porque este rectángulo hace referencia mutable de sus propios valores de la instancia desde la que es llamada, o sea, desde cuadrado 1. Como cuadrado 1 es la instancia que está llamando a rectángulo 1 y cuadrado 1 es la instancia que está llamando a rectángulo 1 y rectángulo tiene una referencia mutable encima de los propios valores. Perdonen, se me está por acabar la batería. Como tiene... Ahí está. Pues no, tampoco... Tampoco, perdón, Ahí está. Ahí debería. No se está cargando, me dice. Ahí se está cargando. Bien. Entonces, como rectángulo tiene... Esta función tiene acceso mutable, vean. Tiene acceso, referencia mutable a los valores de cuadrado 1, que es esta instancia que lo está llamando, y si encima le pasamos dos valores, lo que hace esta función es a los valores que ya tenía se los cambia por dos valores totalmente diferentes. Acá podríamos poner podríamos poner una, ¿cómo se dice? Podríamos verificar de que el valor 1 nunca va a ser valor 2, nunca va a ser igual. No sé cómo hacerlo, en un futuro lo veremos. Entonces, como es mutable, no hace falta que lo volvamos a llamar y lo imprimimos. Y acá vemos como el valor 1 es 10 y el valor 2 es 5. ¿Ven? Genial. Y ahí vimos cómo usar funciones asociadas y funciones y métodos. Genial. Métodos con más parámetros, esto ya lo vimos. Bien, si puede contener. Acá, bueno, vimos funciones asociadas. Y podemos ver que por cada estructura podemos tener varios implements. ¿Entienden? Entonces, nada, pueden poner esta función, la copian, la pegan después de esta coma. Va a funcionar. Y se ahorran poner dos implements es como lo mismo. Entonces, para ir resumiendo, las estructuras le permiten crear tipos personalizados que son significativos para su dominio. Mientras el uso de estructuras puede mantener la limpieza asociada de datos conectados entre sí y nombrar el nombre de cada pieza para hacer que su código sea más claro. Los métodos le permiten especificar el comportamiento que tienen estas instancias y sus estructuras, y las funciones asociadas le permiten, los métodos le permiten especificar el comportamiento que tienen las instancias en su estructura,
y las funciones asociadas le permiten una funcionalidad de espacio de nombres que es particular de su estructura sin tener una instancia disponible. ¿Se entiende? Acá directamente fui un poco... no lo pensé bien, pero acá podemos poner altura, anchura. Anchura. Entonces acá, anchura, altura. Para eso son las estructuras, ¿no? Altura, anchura. Para eso son las estructuras. Lo decía acá. Mediante el uso de estructuras, puede mantener la pieza asociada de datos conectados entre sí y el nombre de cada pieza para hacer que su código sea más claro. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Entienden? No sé por qué no lo vi antes. Entonces ahora podemos ver que valor 1, valor 2, directamente en la función podemos decir, mira, no va a ser valor 1 o valor 2, va a ser, el primero va a ser la anchura, la altura, y el segundo valor va a ser la anchura. Entonces acá tengo que cambiarle por altura y acá por anchura. ¿Ven? Entonces en la función main, cuando yo voy a pasarle, veo que el rectángulo, que es un cuerpo, va a tener una altura de 10 y una altura de 5. Vean, si hacemos cargo... tengo que guardar esto. Si hacemos cargo run, voy a poder ver en la consola que tengo un cuerpo, que antes acá era una caja, y acá es un rectángulo, que acá vemos que es una caja porque tiene una altura de 5 y una anchura de 5. Y este cuerpo, que acá antes con un macro print dije que lo voy a convertir de un cuadrado a un rectángulo con un método, cambia la altura a 10 y a la anchura 5. Entonces ven cómo las estructuras hacen que nuestro código sea más legible y el nombre de cada pieza puede hacer que su código sea mucho más claro. Pero las estructuras no son la única forma en que puede crear tipos personalizados. Pasemos a la función enum de RAS para agregar las herramientas a su caja, para agregar otra herramienta a su caja de herramientas. Esto, bueno, lo vamos a ver próximamente en el capítulo número 6. Así que nada, espero que se haya entendido lo de hoy. Fue un capítulo largo, sé que fue un capítulo largo, pero nada, espero que se haya entendido y bueno, por eso es importante ver de principio a fin los videos. Nada,